por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Es porque vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Yo sé, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Vive en mí. Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Es porque vivo, Nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí, fe que mueve las montañas. Lo sé, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí. más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí. Soy Sara, bendiciones. Estoy viendo Iglesia Cristiana Chiquina desde el barrio Los Cerezos. Les invito a compartir las transmisiones hashtag Su sangre me salvó. ¡Chao! Un abrazo. Hola, bendiciones. Somos la familia Romero León y estamos conectados con la Iglesia Cristiana Chatina desde el barrio Anita en la ciudad de Cartagena. No olvides compartir este servicio utilizando el hashtag Su sangre me salvó.
Hola amados hermanos, Dios les bendiga. En esta tarde vamos a compartir una pequeña porción de la palabra y el tema de esta tarde será la sumisión. La palabra sumisión en ocasiones suele ser para nosotros un poco controversial, es un tema bastante controversial dentro de la iglesia e incluso fuera de ella. Pero, ¿qué nos dice la palabra acerca de la sumisión? ¿Qué es la sumisión en sí? ¿Sabes? El significado de la sumisión en el griego significa ir debajo de o hacer fila debajo de alguien o algo. Entonces, en este caso, nosotros, más que todo de alguien, en este caso vamos a conversar en realidad cuál es el verdadero significado bíblico que nos muestra, en este caso, valga la redundancia, las escrituras. Y no quiero que nos vayamos a esas definiciones comunes como lo son el que no tenemos valor, el que el someternos nos lleva quizás a perder nuestra opinión, nuestro derecho a opinar con otras personas y que nos degrada incluso lo que nosotros podamos llegar a hacer. Pero no es esa la sumisión que el Señor ha diseñado desde el principio en Génesis para nosotros, ¿cierto? Entonces, algo que vamos a rescatar en esta tarde primeramente es que la sumisión no se dio como consecuencia del pecado. La sumisión estuvo antes del pecado. Y ustedes dirán, ¿cómo así que antes del pecado? Resulta que el Señor ya había establecido un orden. Tenemos un Dios que es un Dios de orden. Y ya le había establecido un orden incluso antes de que Adán y Eva pecaran. Entonces, la sumisión no se da como consecuencia al pecado, sino que ya venía desde antes. Cuando hablamos de sumisión o lo que el Señor nos ha otorgado a través de este orden jerárquico que Él estableció, nos damos cuenta a la luz de las Escrituras que el Señor no nos hizo iguales a Él, sino que nos hizo a su semejanza. Algo que para nosotros debemos atesorarlo en nuestro corazón, porque no somos iguales que Dios, ni estaremos pensando igual que Él, ni haciendo las cosas como Él las hace, ¿cierto? Dice la palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Incluso en aquella cena en el huerto del Edén, eso fue un pie por el cual la serpiente engañó a Eva. Le dijo, si comieres de este fruto, serás como Dios y verás las cosas como Dios las ve. Pero para sorpresa de Eva no fue así. Entonces, lo que en realidad se dio de manera forzada después del pecado que cometieron Adán y Eva fue la sumisión. Hoy día es por eso que para nosotros es tan complejo someternos tanto a Dios como a los roles que se nos fueron destinados en este mundo, como hijos, como esposas, incluso a todo creyente, porque el esposo también pues debe estar sometido al liderazgo de Dios. Entonces, a causa de ese pecado es que se nos hace tan difícil vivir sometidos bajo la voluntad del Padre. Y creo que esa es la lucha más grande que hoy día tenemos, el estar luchando constantemente con nuestra carne, con incluso la sabiduría humana, para decir, sabes, yo no me voy a someter a eso porque eso no es lo que yo quiero ser en mi vida. Pero no se trata de un acto de rebeldía, porque en ocasiones, y creo que la esencia del pecado es la rebeldía, cuando nos oponemos a la voluntad del Señor o cuando decidimos hacer lo que nosotros queremos y no lo que nuestro Padre dice. Todo creyente debe estar consigo de manera voluntaria y por amor al Padre, sometiéndose a sus mandamientos y a sus principios. ¿Qué encontramos a la luz de la palabra? Hay algo muy bello que dice en Efesios 6:7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Efesios nos muestra cómo nosotros debemos aprender a servir de una manera voluntaria, sin necesidad de ser forzados. Entonces, en este punto, analicemos qué sí es una sumisión y qué no es una sumisión. Hablemos primero de lo que no es. No estamos hablando de una sumisión cuando esta es forzada. No estamos hablando de una sumisión cuando esta es amenazada, impuesta.
yo te impongo que hagas esto, o yo te impongo a la luz de las escrituras y uso la escritura como algo en tu contra. Eso no es someterse, o lo uso a favor mío para poner en contra a otra persona. Eso no es un sometimiento, ni es lo que las escrituras nos describen. Tampoco el sometimiento está ligado a nuestros deseos o a nuestras pasiones. Es decir, yo pienso que, o lo que yo he estudiado es esto. Sabemos que la sabiduría proviene de lo alto y esta sabiduría solamente puede ser otorgada por el Señor. Entonces, no tratemos de mezclar las cosas o la sabiduría humana, porque esta es descrita a la luz de las escrituras como una sabiduría que en pocas palabras es diabólica. Entonces, tratemos de enfocarnos a qué nos dice la palabra respecto al sometimiento. Y adicional, el sometimiento no es manipulación. No se trata de manipularnos unos a otros, ni tampoco se trata de que la manipulación lleve a mis hijos, o lleve a mi esposo, o lleve a mi esposa a hacer algo que yo deseo. Algo muy particular que sucede hoy en día y que debemos erradicar como creyentes en nuestra manera de vivir es esa sumisión errónea que imponen tanto el lado feminista como el lado machista, que ambos lugares están en contra de la palabra de Dios. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, habiendo dicho lo que no es una sumisión, que sí es una sumisión. Entonces, una sumisión a la luz de las escrituras es un orden que Dios establece, como lo mencionaba en un principio. Dios es un Dios de orden. Por ende, Él ha establecido un orden para todos nosotros y lo ha hecho de una manera en que esto no nos denigra a unos con otros los conocimientos o lo que podamos hacer, nuestras capacidades, nuestras habilidades de hacer algo, sino que nos estableció unos roles específicos para que, siendo una familia, podamos complementarnos unos con otros. Entonces, todos nosotros, haciendo claridad, somos iguales en dignidad y somos iguales en valor para el Señor. No existe tal cosa como que tú vales más que yo dentro de la viña del Señor, o tú no eres igual a mí, porque tú eres hombre y yo soy mujer. Son ideologías que están lejos de la palabra del Señor. Que sí es una sumisión a la luz de las escrituras, que yo lo haga de manera honesta, que voluntariamente me someta a la voluntad de mi Padre y que voluntariamente yo quiera hacer lo que mi Padre me dice, ¿cierto? Para poder llevar a cabo lo que Él me ha encomendado. Y una de las cosas más importantes que podemos tener siendo creyentes es la oportunidad de reflejar a Cristo y ser como Cristo en cada una de las acciones de nuestra vida. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a contribuir con la iglesia, con nuestro testimonio, siendo como Cristo, que vino a servir? Que aquel que se puso una toalla y le limpió los pies a sus discípulos y nos mostró a través de esos actos, porque hay muchos más, en los cuales eso sí es una actitud de sumisión. O, por ejemplo, lo que nos dice su palabra en Hebreos 5, versículos 7 y 8. Dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. De la misma manera como Jesús lo hizo. Yo creo que Él es el vivo ejemplo y de cómo debería ser la sumisión para nosotros. Entonces, el Señor vino a restaurar esto que se había roto con el pecado. Él vino a restaurar esa sumisión correcta. Él vino a mostrarnos incluso con su ejemplo lo que el Señor espera que nosotros hagamos de una manera voluntaria,
de una manera amorosa, honesta, transparente hacia el Señor. Que no se convierta en una carga agradar al Señor, que no se convierta en una carga cumplir con sus mandatos, sino por el contrario, nos deleitemos en Él y en su presencia. Entonces, para finalizar, queridos hermanos, quiero enfatizar en algo que en ocasiones se convierte en un peligro. ¿Qué es un peligro? Tratar de acomodar el evangelio, tratar de mostrar la sumisión con amenazas, con lo que yo espero que tú hagas o lo que yo deseo que tú hagas y hazlo. En el caso de nosotros que somos padres o los que son padres, manipular a nuestros hijos, como lo decía ahorita, en lo que no es una sumisión. Tendemos a mostrar lo que nosotros queremos que Él sea obediente, queremos que Él se muestre con agrado delante del Señor, pero no somos pacientes, pero no enseñamos con ejemplos, pero no tenemos esa misma misericordia que el Señor nos ha otorgado a nosotros para con nuestros hijos. Igualmente como esposas, ¿de qué manera manipulamos a nuestro esposo para obtener lo que nosotros queremos? O cómo no ligamos el respeto con la sumisión para contribuir a que él no siga pecando, sino contribuirle a que sea más obediente a la luz de las Escrituras. Entonces, cuando no contribuimos con nuestros esposos o con nuestros hijos, o cuando no contribuimos siendo hijos, estamos siendo hipócritas delante del Señor, porque no estamos mostrando lo que en realidad somos, sino que estamos haciendo de nosotros una fachada, ya sea para lo que queremos o ya sea para aquello que estamos escondiendo, porque en ocasiones no siempre estamos manipulando, en ocasiones somos víctimas, en ocasiones pensamos en que en nuestro punto de víctima no podemos hacer nada. Y tenemos un Dios todopoderoso, el cual nos ayuda a la luz de las Escrituras y de la intimidad con Él a conocer su verdad y a entender cómo esa verdad la vamos a aplicar en nuestra vida diaria. Entonces, hermanos, doy gloria a Dios por este espacio, por haberme permitido compartir con ustedes. Padre, yo te pido que tú en esta hora, Señor, obres en la vida de cada persona que estuvo escuchando esta palabra y seas tú transformando el corazón de cada uno de nosotros para tu voluntad, Señor, que se haga como tú desees y no como nosotros queramos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos.